valiente que no teme a lo que siente. ¿Pero cómo va a ser? Eso no puede ser posible, sencillamente no. No puede estar enamorado de ti, ni siquiera te conoce. Bueno, según él sí me conoce. Me conoce desde que soy pequeña y se fue enamorando de mí. Pero esto es una locura. ¿Tan imposible te parece? No es que me parezca imposible que se enamoren de ti. Simplemente que los hombres como él no se enamoran, punto. Él dijo que no quería mi muerte. Que quería mi amor. Ni me lo repitas. Cuéntamelo todo. Bueno, me compró un vestido. Me regaló una orquídea y bebimos champán. Sin detalles, sí, por favor. Bueno, me pediste que te cuente y estoy tratando de explicarte todo para que entre nosotros no haya secretos. Miguel, él me besó. Y yo lo besé. No lo puedo creer. No puedo creer que Ringo se me vaya a morir. Tranquilo, tranquilo. Solo te vi así cuando murió tu padre. No me lo recuerde. Por favor. Ringo es como un hermano para mí, Bernardo. Mi sangre, leal. ¿Vas a matar a Valdés? No. Si mato a Valdés, Fabiola nunca me va a amar. Bueno, ¿y con tu hija cómo vamos a hacer? Me dijo Bernardo que el verdadero padre de Jessica la quiere conocer. Si es amigo de Bernardo, absolutamente nada bueno puede venir de él. Nada bueno. Sí. Y tampoco podemos exponer a Jessica a una nueva frustración, ¿no? Eso puede ser muy malo para ella. Sí. Sí. Qué bueno que están los dos juntos. Como siempre. Con ustedes quería hablar. Sé que Jessica les pidió que la ayuden a encontrar a sus verdaderos padres y... en verdad, ojalá lo consigan. Pero Bernardo me dijo que quien conoce al padre de Jessica está firmando su sentencia de muerte. No entiendo qué haces aquí y vestida así. Pues decidí regresar a la agencia. ¿Y los panquecitos? Pensé que ese era tu proyecto de vida. Era mi proyecto de vida, ya no es. Y bueno, ¿buscabas a Sam o qué te trae por aquí? Necesito un guardaespaldas para Génesis. ¿Puedo ser yo? ¡Maldito cerdo! ¡Lo voy a matar! ¡Te juro que lo voy a matar! Bueno, no te pongas así, Miguel. Pareciera que hubieses preferido que me matara antes que me besara. ¡Entiéndelo! No puedo soportar la idea de que te haya tocado. ¡No lo puedo soportar! Miguel, necesitaba que él confiara en mí. Necesitaba distraerlo. No me importó nada, no me importó el peligro, no me importó el mar. Solo me importó los tiburones, nada más. Tranquila. Ya veré cómo me saco esa maldita imagen de la cabeza. Yo quiero que tú borres esos besos con los tuyos. Pues yo le digo algo, muchachos. La caída de Ringo era muy importante para nosotros. Después de todo, era la mano derecha del narco más buscado, ¿no? Así que la gente de arriba está bien contenta. Pues yo hubiera estado más contento si el tipo tuviera más posibilidades de vida. Porque en cualquier momento se nos muere y no va a poder declarar. Sí, muerto no nos sirve de nada el verdugo. Bueno, yo sí creo que vamos por buen camino. Ya vengo. Escuché que vas a separarte de Ángela. ¿Puedo saber por qué? Es algo personal. Ya. Al menos puedo saber si Juan Marcos tiene algo que ver. No, él no tiene nada que ver. Es
Una cosa entre Ángela y yo nada más. Igual no me deja tranquila. No sé cómo va a reaccionar cuando se entere. ¿Qué pasa, Aguilar? ¿Ya no confías en ti o qué? Ya te dije que no. Tú no puedes ser la guardaespaldas de Génesis. Está bien, no te preocupes. Voy a buscar a una de mis mejores chicas. ¿Pero qué pasa? ¿Y Laura? Ya no la quiere cuidar, ok. No quiero que Laura desgaste su relación con Génesis por esto, ¿me entiendes? Ah, sí, claro. Me imagino. ¿Y el señor pastelero está de acuerdo en que vuelvas a ser guardaespaldas? No lo sé. Porque Gustavo y yo terminamos. Vaya, ¿tan pronto terminó el amor? Quiero borrar cualquier cosa que haya podido quedar del verdugo en ti. Nada, mi amor. Ya no queda nada. ¿No te das cuenta? No soporto la idea de que otro te haya besado. No puedo. ¡No puedo! ¡Miguel! Nunca hubo otro. Y nunca lo habrá. Antes de ti no había nada. Y ahora después de ti está el abismo. Eso es lo que quiero. Muy bien, así se hará. A tu manera, verdugo. Me disculpa, Bernardo, pero quiero estar solo. ¿Usted entiende? Sí. Todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, lo haré. Por eso quiero que se cuide, bueno. Tranquilo, Ringo. Tranquilo. Que cuando esté cara a cara con Valdés, esa va a ser la primera que le cobre. Se lo juro. El verdugo siempre estuvo detrás de la hija de don Ferrara. ¿Y antes? ¿No hubo otra mujer? Hubo una, pero su padre la alejó. María. ¿Qué sabe usted de María? Poco. Pero tú me vas a contar el resto, Ofelia. María era una novia del verdugo. Una amiga que conoció en un viaje de vacaciones a los Estados Unidos. A su padre no le gustaba mucho esa chica. No era lo que él esperaba para un hijo de él. Así que decidió regresarlo a Colombia y que se olvidara de ella. Parece que el verdugo no lo olvidó, porque encontré cosas de María. El verdugo siempre guarda recuerdos de las cosas importantes de su vida. ¿Y Fabiola? Ese es un caso especial. Yo rezo todas las noches por él, porque esa obsesión no lo lleve a la muerte. ¿Estás bien? Me preocupa que, no sé, todo lo que tuviste que pasar. ¿No te das cuenta, Valdés, que estar contigo me da una inyección de energía? No sé por qué, pero te hiciste indispensable para mí. Me pregunto, ¿qué era de mí antes de conocerte? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan serio? Porque el verdugo no se va a dar por vencido tan fácilmente. Va a regresar por ti. Sí. Y nosotros vamos a estar aquí, esperándolo, para matarlo. Tenemos que hablar con Bernardo y decirle, exigirle que nos diga con nombre y apellido el papá de Jessica. Sí, pero yo prefiero abordar ese tema. Pásame unas galletitas y límpiate, porque es que... A ver, galletitas, pero solo encontré esto. ¿Qué quieres? ¿Esto o esto? ¿Los dos? La cuestión es de ¿Hay hambre. algo más grande? ¿Más grande? Sí. Mira. No, algo más chico, pero esto es buenísimo. Come. Sí, Willy, sí, yo quiero abordar eso sola. ¿Cómo ¿Sí? que? Mira, si tú abordas de esa manera,
No te voy a decir nada. Y lo que vamos a hacer es empeorar la situación de Jessica. No, un momento. Yo a ti no te voy a dejar sola con Bernardo. Sammy, mira, te prometo que me voy a controlar. Pero si vamos los dos. Yo me sé defender. Además, yo quiero ver a la bebé. Mi Titi. ¿Otra vez con lo mismo, mi amor? Es que no te puedo explicar, Willy. Lo que yo siento por esa bebé es algo tan especial que yo ni siquiera entiendo por qué es. Jessica, yo traté de ser una buena madre, pero no pude, lo siento. Debiste decirme la verdad hace tiempo. ¿Aló? Sí, Bernardo. Ok. Como tú lo ordenes. Jessica, ¿quieres ir a conocer a tu padre? ¿En qué piensas? En que va a venir una nueva guardaespaldas para Génesis de la agencia de Samantha. Sí, es lo que querías. ¿Sabes que Ángela y Gustavo terminaron? Lo sé. ¿Y eso cambia en algo las cosas entre nosotros? No cambia nada. Perdón. Qué bueno. Me gusta que siempre estés atento. Pues claro, hermano. Me juego la vida. Si alguien me ve y se da cuenta de toda esta farsa, soy hombre muerto. Hola, Fabiola. Bien. ¿Alguna novedad? Sí. Seguí averiguando toda la noche acerca de la gente que se movía con Ringo y tengo alguna información. Bien. Cualquier dato que nos pueda llevar hasta Javier Falcón, el maldito verdugo. ¿Cómo? ¿Ese es el nombre del verdugo? Ese era el nombre que usaba cuando se hacía pasar por el jefe de la DEA. Sí. Yo mismo le entregué el mapa a ese desgraciado. En sus manitas se la di. No. Sí, hermano. Es increíble. Pero bueno, también hay que investigar sobre el barco donde se llevaron a Fabiola. Cualquier dato que nos ayude a llegar a la guarida de este imbécil. Toda la policía del mundo lo está buscando. ¿Y tú crees que lo puedes encontrar? Sí. Porque yo tengo algo que la policía no tiene y que él quiere. Me siento mal, padre. Pésimo. No me voy a poder olvidar de lo que le hice a Fabiola. Ya. No dramatices. Esa chica ya tiene bastante con el verdugo y con Valdés. Tú en ese triángulo vas a terminar muerto. No es tan fácil dejar de querer. No. No es tan fácil. Bernardo, llamó Samantha, ya está viniendo para acá y quiere hablar contigo. ¿Y yo con ella? Por favor, no confíes en ella. Yo creo que nos tiene una gran envidia porque Bernardita es nuestra. Voy a ver a la bebé. Pasen. Pensé que Sammy iba a venir sola. No. Yo a mi mujer la acompaño a todos lados. ¿Va a decirnos quién es el papá de Jessica? No. ¿Cómo que no? Usted por teléfono me dijo Te que... lo dije, mi amor, te lo dije. Este es un farsante. Lo que yo dije es que él la quería conocer, pero sin intermediarios. Jessica intentó suicidarse. No está para estos juegos, Bernardo. ¿Qué es todo esto? Suéltenla. Fuera.
No es ningún juego. El padre de Jessica es uno de los hombres más poderosos que se puedan imaginar. Y él me pidió conocerla. No tiembles. Tranquila. Todo está bien. De ninguna manera. Si ese padre no da la cara, nunca va a conocer a Jessica. Tranquila. Tranquila. Yo soy tu papá.